Esta presentación será sobre las religiones indígenas y el catolicismo. Nos acordamos en el principio había varias religiones indígenas. Aprendimos de los incas, mayas y aztecas junto con otras civilizaciones, cada uno diferente, pero todos adoraban a diferentes dioses, como un dios de la tierra, el sol, el agua, las constelaciones, etc. También había dioses para cosas que no podían explicar, como lluvia, tormentas, truenos. Aquí la primera foto que tengo es un dios de los incas, el padre creador de los incas. En medio tengo al dios de maíz maya. Y el último es el dios del viento azteca. Estas religiones tenían prácticas muy diferentes a lo que conocemos ahora, como los sacrificios humanos que hacían los mayas y aztecas. Lo bueno es que nosotros ya aprendimos de la vida precolombiana de los indígenas, entonces ahora puedo seguir con el catolicismo. Como estas civilizaciones ya tenían sus creencias y costumbres, fue muy difícil para evangelizarlos cuando llegaron los conquistadores. Los españoles impusieron su religión a los indígenas con violencia, igual como se apoderaron de la tierra. Los indígenas no podían entender el comportamiento feo de los españoles cuando tenían una religión que era lo contrario. Decían que no querían ir al cielo si iban a estar allí los españoles. Los evangelizadores trataban de confundir a los indígenas, como con los incas. Comparaban a Viracocha, el padre creador de los incas, al dios cristiano, creador del universo. Y a Pachamama, la madre tierra, la comparaban a la Virgen María. Hicieron lo mismo con rituales, celebraciones de ciertos dioses, se convertían a fiestas católicas. También había algo llamado santería, donde los santos de esclavos africanos se fundieron con los santos católicos de característicos similares. El comienzo de esta práctica puede tener dos orígenes. Los esclavos adoraban a sus dioses a través de las figuras de los santos católicos como una forma de protección de sus creencias. O con la experiencia indígena, la iglesia se sirvió del sincretismo religioso para poder promover la fe entre los esclavos. La religión católica se convirtió como religión oficial del Estado. Tuvo control sobre diversos aspectos de la vida, la educación y el poder económico. Los que rechazaban la fe fueron asesinados y en la segunda mitad del siglo XVI estabilizaron escuelas para indígenas donde se les adoctrinaba la fe católica, y después hubo universidades católicas. De esa manera se convirtieron más y más indígenas, y eso me acuerda mucho de Hernán Cortés y como muchos lo aman, lo odian, pero sin él no hubiéramos existido.
y es lo mismo con esto. Fue una manera muy cruel de evangelizar, pero ahora muchos hispanos sí son católicos y nomás fue lo que pasó por eso. Después de la independencia, las naciones generalmente querían mantener separados Estado e Iglesia, pero la religión católica permanecía como la religión oficial. En unos países más que en otros, el catolicismo sigue ejerciendo un poder enorme sobre la gente. Aún hoy en día, en algunos países, las leyes que no estén de acuerdo con la fe católica demoran años en ser aprobadas. Nuestro texto menciona un caso en 1995 que pasó en Chile. Una ley hecha en 1885 prohibía el divorcio. Para cambiar esa ley tardaron 9 años y el divorcio finalmente se aprobó en 2004. Esto es un poco fuera de contexto, un poco relacionado, pero les quería hablar de la Guerra Cristera. Durante 1924 a 1928, México tuvo a un presidente ateo que se llamaba Plutarco Elías Calles. Él era anticlerical y quería que México sería un país ateo. Tantos años que los conquistadores, sacerdotes, los españoles evangelizaron y Calles lo quería terminar así. Mandó a matar sacerdotes que todavía abrían sus iglesias y a personas que no estaban de acuerdo con sus ideales. Los que lucharon contra Calles y su ejército se llamaron los cristeros. Eran sacerdotes, hombres pobres, hombres ricos, hasta niños y mujeres. Encontré estas dos fotos de unos cristeros. Me gustó porque se ven la munición, los rifles y sobre todo sus cruces. Si buscas en el internet hay muchas fotos de cristeros ejecutados, colgados y otras antes de que se mataron. Pero en 1929 se terminó la guerra. Permitieron reabrir las iglesias y el gobierno volvió a reconocer los derechos de la iglesia. 90,000 personas murieron. Había casi 5,000 sacerdotes antes de la guerra y para el año 1934 solo quedaron 334 sacerdotes. Me interesó mucho esto porque pude ver que la gente defendió tanto a esta religión. Pienso que los mexicanos no dejaron que alguien volviera a dictar sus creencias y religiones otra vez. Hubo muchos cambios durante el Vaticano II, durante 1962 y a 1965. Como ya no eran los tiempos de antes y no podías forzarle a alguien a ser católico con violencia, aquí se notó que la gente ya no querían ser católicos. No había mucha gente en misa porque era una religión muy estricta. Entonces el Vaticano II cambió muchas reglas,
Para juntar la iglesia con el mundo moderno, la misa ya no se daba en latín, se ofrecía en español o cualquier idioma nativo que hablaba la gente. En unas iglesias no era obligatorio que las mujeres usaran velos, no se tenían que vestirse elegantemente para participar y con reglamentaciones adecuadas, misas se podían dar afuera. Obispos de Latinoamérica se juntaron para ver cómo pudieran convertir los acuerdos del Vaticano II en sus países. La iglesia se hizo un lugar para los pobres, los desfavorecidos, y así empezaron a dar misa en casas, plazas y también parques. Mucha gente sí volvió al catolicismo después de esto, pero también hubo gente que no les gustó estos cambios. Los tradicionalistas desafiaron estos cambios. En América Latina, después del Vaticano II, nació la teología de la liberación, una revolucionaria interpretación de la teología cristiana a partir de otras teorías filosóficas, económicas y sociopolíticas del momento, entre ellas el marxismo. La teología de liberación fue creado por el Concilio Episcopal Latinoamericano. Los obispos querían que aquellos que detentaban el poder político, eclesiástico comprendieran la necesidad de la iglesia que servía a los oprimidos y pobres y promoviera los cambios que garantizarán la justicia social. Querían un movimiento de renovación de la Iglesia Católica en que la idea de salvación estaba identificada a la labor de redención realizada por el sacerdote en la tierra. No se trataba solamente de predicar un mundo mejor después de la muerte. Se trataba de aliviar los sufrimientos que padecían los pobres como consecuencia directa de las injusticias sociales existentes. Querían estudiar y analizar las causas de la pobreza en la sociedad. El Vaticano miró que los obispos se estaban metiendo mucho con la política y apuestaron esta teología. Aquí puse dos fotos de unos libros que salieron en inglés, pero solo con lo que enseñan aquí enfrente, estas imágenes, te puedes imaginar qué pensaban este grupo de gente, estos obispos. El primer libro aquí enseña puras caritas de Mickey, donde está los Estados Unidos y Norteamérica, y en Suramérica hay calaveras y muerte. Entonces, como quería decir que solo les importaba los negocios grandes, el dinero, los ricos y no a los demás. Y también el otro libro que hay aquí enseña una familia oradora, pobre,
trabajadora, y atrás de ellos, alrededor de ellos, hay tanques, hay factorías, misiles y cosas más grandes que el mundo, que deben de pensar. El mundo les importa más estas cosas que nuestra gente. El Vaticano ahora está un poquito más de acuerdo con estos ideales que antes. Nuestro texto nomás mencionaba cómo el Vaticano rechazaba a cualquier obispo, cualquier persona o sacerdote que estaba de acuerdo con esta teología. Pero ahora está cambiando un poquito con el Papa Francisco. Hoy hay muchas otras religiones que conviven con el catolicismo por la inmigración y la llegada de misioneros, pero la mayoría de latinoamericanos se consideran católicos a pesar de que no son verdaderos practicantes. Demuestra que el trabajo de aquellos durante la época colonial, aunque fue cruel, no fue en vano.